En algún rincón del mundo, en las tierras donde la historia y la ciencia se entrelazan, existen rocas antiguas que, al ser observadas más de cerca, revelan secretos que han desafiado nuestra comprensión durante siglos. Las inscripciones grabadas en ellas son un rompecabezas, un enigma que, a pesar de los avances tecnológicos, sigue prácticamente indescifrable. ¿Qué nos están intentando decir? Hoy, te invito a un viaje asombroso a través de las antiguas escrituras que la ciencia aún no puede traducir, adentrándonos en el misterio de las rocas antiguas con escrituras que la ciencia no puede traducir. ¿Estás listo? Imagina por un momento estar frente a una roca cubierta de inscripciones de un lenguaje que nadie ha logrado entender. Lo habitual sería acercarse con interés y escaneo, intentando descifrar qué ocultan esas líneas enigmáticas. Pero en la actualidad, con nuestra poderosa tecnología de traducción y análisis, muchas de estas inscripciones han permanecido en la penumbra de la incomprensión. Durante los próximos minutos, descubriremos por qué estas rocas desafían la lógica, la historia y el entendimiento científico. Permíteme mostrarte cuán fascinante y crucial es este tema. Primero, consideremos un aspecto intrigante: las culturas antiguas no solo utilizaban estas rocas como elementos de su entorno, las han marcado con significados, historias y rituales. Pero, ¿qué sucede cuando intentamos desentrañar esos significados con las herramientas del presente? A veces, la ciencia, con toda su precisión, parece no ser suficiente. Te invito a que continúes con nosotros mientras exploramos historias que nos llevan desde las montañas hasta los desiertos, desde sacudidas en el suelo hasta susurros de antiguas civilizaciones. Una de las locaciones prominentes en este misterio es el sur de Arabia, en donde se encuentra el famoso sitio de escritura, los petroglifos de Jubba. Estas rocas, que contienen inscripciones de más de 8,000 años de antigüedad, parecen mostrar escenas de vida cotidiana, de caza, pero el alfabeto que se utilizó sigue siendo un enigma. ¿Podrían estas imágenes contar una historia que conocemos, o son fragmentos de una narración que aún no se ha escrito? Lo que es más fascinante, estas inscripciones han sido catalogadas, analizadas por la ciencia, pero no hay consenso sobre su significado. Así, nos preguntamos, ¿podría este sitio ser un puente hacia nuestro pasado humano que hemos perdido? Y no solo en Arabia. En Sudamérica, en la misteriosa tierra de los nazcas, las rocas también revelan inscripciones. A través de dibujos y estructuras en la tierra, se han encontrado grabados que representan seres que, según la ciencia actual, no tienen conexión con la fauna local. ¿Por qué dejaron estas señales? Aquí, la ilusión se convierte en realidad. El desierto puede hablar, pero su lenguaje, como el de las rocas, es completamente ajeno a nuestra comprensión. ¿Qué sabiduría contenía esa civilización que aún no hemos alcanzado a entender? Si te estás preguntando qué más podemos aprender de estas antiguas escrituras, aquí viene otro dato que podría dejarte sorprendido. Aquellos que han hecho esfuerzos por traducir estas inscripciones a veces han terminado confesando que en vez de desvelar secretos, descubren nuevas lagunas en el conocimiento existente. Cada intento fallido trae consigo más preguntas, y a veces, las respuestas que se dan son simplemente proyecciones de nuestras propias creencias y conocimientos. Lo que viene a la mente ¿es posible que estas inscripciones sirvan como un espejo que refleja nuestra propia ignorancia? Vamos a trasladarnos un poco por el mundo. En Asia, encontramos un fenómeno similar. En las selvas del sureste asiático, hay rocas con inscripciones que se han conservado durante milenios. Los sabios locales creen que estos símbolos están relacionados con el cosmos, con fuerzas que dominan el universo. Sin embargo, la ciencia, que busca lógica y orden, choca contra estas visiones místicas. A menudo, se han intentado realizar comparaciones con alfabetos conocidos, pero tras años de estudio, los resultados han sido desalentadores. Así que, me pregunto, ¿cuánta verdad hay en la sabiduría de aquellos que comprenden el mundo a través de los ojos de sus ancestros? Todo lo anterior nos lleva a un punto crucial en nuestra narrativa. Imagine un momento que, en lugar de querer desentrañar el misterio de estas inscripciones, quisiéramos simplemente escucharlas en su voz más pura. A veces, quizás la ciencia no debería ser la única guía. Las historias vivas de las culturas indígenas ofrecen otro camino, una forma de ver y comprender que podría dar un nuevo significado a lo que hemos dado por seguro.
Pero antes de entrar en el mundo espiritual y filosófico, regresemos un poco a la materia. ¿Sabías que algunas de estas rocas han sido datadas con técnicas avanzadas de carbono y que han revelado conexiones extraordinarias entre diferentes civilizaciones alrededor del mundo? Hablamos de culturas que, físicamente distantes, parecían tener un lenguaje visual similar. Este hecho plantea la cuestión: ¿es posible que las mentes antiguas compartieran conocimientos más allá de las fronteras geográficas? Es una idea fascinante, pero también inquietante. ¿Qué implicaciones tendría esto para nuestra comprensión de la historia humana? Las inscripciones en estas rocas no solo reflejan el ingenio humano, sino también la lucha por entender nuestro lugar en el mundo y más allá. Hay quienes sostienen que estas rocas representan conexiones con seres de otros mundos, que nos han dejado mensajes cifrados en nuestro planeta. Hay quienes creen en teorías de antiguos astronautas, que han venido a guiarnos y que han dejado su rastro grabado en las entrañas de la Tierra. ¿Qué pasaría si las respuestas que buscamos no están limitadas a nuestro propio pasado, sino que simplemente son una parte del tejido de la realidad que aún no comprendemos completamente? A medida que exploramos más sobre estas rocas, encontramos que no hay un hilo conductor, en cambio, son muchas las historias que entrelazan nuestras experiencias como humanidad. La ciencia ha hecho un trabajo fenomenal registrando patrones, pero todavía hay huecos formidables en nuestro entendimiento. Con cada esfuerzo por traducir las escrituras, surgen más preguntas. Tal vez está indicando que la verdadera sabiduría no se encuentra en los resultados poco inspiradores de una sala de laboratorio, sino en las narrativas construidas por aquellos que veneran estas rocas. Entonces, nos preguntamos, ¿qué pasa si estas inscripciones, que parecen incomprensibles, son en realidad un lenguaje profundo y humano en sí mismo? Tal vez están destinadas a ser sentidas más que comprendidas, y no como un código que arreglamos en un computador, sino como una expresión artística de nuestras raíces. Y aquí es donde la narrativa se vuelve cada vez más intrigante. Las rocas han sido objeto de mitos, leyendas y religiones en muchas culturas. En algunas tradiciones, se considera que lo que se encuentra grabado en ellas es divino, es un mensaje de los dioses o de ancestros que han hecho de la tierra su morada. Esta perspectiva plantea otra pregunta: ¿qué efectos tiene esta creencia en la manera en que nos relacionamos con nuestro entorno? Podemos ver esto en cómo varias culturas han venerado lo que la ciencia denomina piedras sagradas. En Navidad en la India, por ejemplo, las piedras de un culto particular llevan una carga espiritual que atrae a miles de devotos cada año, quienes buscan respuestas o consuelo. Y aquí de nuevo nos desviamos a una notable paradoja: mientras más intentamos dominar el conocimiento de la naturaleza, a menudo más se nos escapa. Lo que ha quedado claro a lo largo de este viaje de descubrimiento es que cada inscripta, cada marca en una roca, es como un portal no solo hacia el pasado, sino también hacia una forma diferente de observar nuestro presente y futuro. Imagina que alguna de estas escrituras guarda el conocimiento ancestral para resolver los dilemas del mundo moderno, desde el medio ambiente hasta el entendimiento humano. Sin embargo, si no podemos descifrar o entender, ¿estamos condenados a vivir a la sombra de lo que esos ancestros sabían? Vayamos más allá y hablemos del caso de las Islas de Pascua, donde los moais, esos gigantescos ídolos de piedra, han sido objeto de años de estudio y aún respiran un aire de misterio. Se cree que, detrás de su construcción y el diseño de su entorno hay un mensaje que podría estar relacionado con las migraciones ancestrales y la conexión con otros pueblos polinesios. Sin embargo, las inscripciones que requieren ser descifradas para totalmente comprender su significado permanecen ocultas a la ciencia. ¿Acaso este hecho no sirve para fortalecer aún más la idea de que el conocimiento no siempre es accesible de inmediato? Así que, ¿qué queda por hacer al respecto? ¿Hacia dónde girar nuestra mirada y nuestra curiosidad para que estas inscripciones puedan revelarnos lo que anhelamos entender? Está claro que el enigma no se resolverá de una sola manera. Continuamos atreviéndonos a mirar hacia las rocas como guardianes de la historia y considerarlos mensajeros de un diálogo que está esperando ser escuchado. A medida que avanzamos en esta exploración, y antes de concluir la primera parte de nuestro viaje, te dejo con un pensamiento: rodeados por la modernidad y la tecnología, ¿podremos recordar la importancia de escuchar el eco de nuestras raíces? Si el lenguaje de las rocas es uno que la ciencia aún no ha logrado traducir por completo, ¿no deberíamos permitirnos aprender a escuchar con el corazón? Pero esto es solo el comienzo.
nos queda mucho por descubrir sobre estas rocas antiguas y sus inscripciones enigmáticas. Acompáñame en la segunda parte de esta travesía, donde continuaremos desenterrando los secretos que la ciencia no ha podido traducir. Lo que descubrirás la próxima vez podría cambiar tu perspectiva sobre la historia humana para siempre. No te lo pierdas. En esta segunda parte de nuestro viaje, vamos a profundizar aún más en las maravillas que yacen atrapadas en las inscripciones de las rocas. Cristalizaremos en nuestros corazones la urgencia de escuchar sus mensajes y exploraremos los caminos que nos pueden conducir a lograrlo. Consideremos primero el antiguo y fascinante lenguaje de los indios Hopi en América del Norte. Según sus creencias, el mundo fue creado a partir de las voces de las piedras, cada cual con su propio relato y sabiduría. Para ellos, las rocas son más que símbolos inanimados, son guardianas de historias que han sido transmitidas de generación en generación. La interacción entre el pueblo Hopi y su entorno está impregnada de un sentido de respeto profundo que la ciencia contemporánea a menudo no captura. Así, mientras algunos tratan de descifrar estos mensajes, los Hopi parecen tener una comprensión innata que escapa al análisis racional. ¿Qué pasaría si, en lugar de tratar de traducir o desentrañar, pudiéramos simplemente nutrirnos de su esencia? Cada designio, cada símbolo, podría ser simplemente una invitación a contemplar, a reflexionar sobre nuestra conexión esencial con la Tierra. En ese sentido, reflexionemos sobre las teorías que sugieren que estas inscripciones dependen no solo del tiempo y el paisaje, sino también de una profunda sinergia entre las civilizaciones. Mencionamos antes los petroglifos en Jubba, pero consideremos, por un momento, un ejemplo más contemporáneo en el arte de la estela de la mojarra. Esta estela de piedra tallada en el istmo de Tehuantepec, México, ha desconcertado a arqueólogos y lingüistas por igual. Aunque es una obra más reciente en comparación con las inscripciones de los petroglifos, aún se encuentra sumergida en la niebla de la incertidumbre. La estela tiene numerosas inscripciones que insinúan una historia que no hemos logrado descifrar. Pero así como los Hopi, quienes viven en armonía con el legado de sus ancestros, las culturas que han dejado su huella en la mojarra también poseen un conocimiento que trasciende las palabras. ¿Podrían las inscripciones ser una mezcla de lingüística compleja, misticismo y tal vez, una forma de preservar la identidad de su gente? Mientras seguimos explorando estos misterios, debemos abrirnos a las corrientes de conexión que fluyen entre estas distintas culturas y sus inscripciones. Algunos científicos han propuesto que estas inscripciones de diferentes partes del mundo, desde Dinamarca hasta el Tíbet, reflejan una conexión cultural más profunda, una especie de lenguaje universal que constituye la base de la comunicación humana. A menudo, la historia está escrita en piedra, no solo como un registro físico del pasado, sino como un testimonio de las aspiraciones humanas, los temores y los sueños. La pregunta es si alguna vez podremos desentrañar ese lenguaje en su totalidad, o si, al final, la parte de la comunicación más rica se encuentra en el espacio entre las palabras. Un enfoque que ha capturado la imaginación de muchos es el de las culturas antiguas que han dejado huellas no solo en el lenguaje, sino en la estructura misma de sus entornos, como vimos en las líneas de Nazca en Perú. Estas gigantescas figuras han sido objeto de estudio, y aunque los arqueólogos han hecho progresos, existe un aire de misterio que rodea su propósito. Se habla de rituales, conexiones astronómicas y posiblemente, incluso una forma de comunicación con seres de otros mundos. Pero, como nos aprieta la curiosidad, también nos invita a reflexionar sobre el lugar en el que nos hallamos como humanidad. Tal vez el verdadero valor de estas figuras no radica en su interpretación precisa, sino en la capacidad de inspirar preguntas sobre nuestra propia existencia. Es imperativo recordar que las inscripciones no son solo un registro, sino también un arte. Cada símbolo y cada figura es una expresión creativa de una tradición que captura la esencia de un pueblo. La belleza de las inscripciones no está solo en su historia, sino también en la forma en que nos invitan a cuestionar, explorar y, sobre todo, a sentir. Hay un elemento poético en estas marcas que no se puede traducir a través de fórmulas científicas o algoritmos, y es aquí donde los individuos deben captar su mensaje verdadero. Las artesanías de la escritura, de la narración, de dibujar en la roca llevan consigo el eco de un latido humano profundamente resonante. Al observar más de cerca los petroglifos de todo el mundo, encontramos otro hilo que conecta estas obras, como los avistamientos de figuras humanas estilizadas, reptiles y seres mitológicos.
Muchas culturas antiguas han representado seres con características sobrehumanas, mostrando admiración, temor o incluso reverencia. Este simbolismo plantea una cuestión válida: ¿qué visión de la condición humana tenían estas sociedades? ¿Fue su lenguaje una manera de comunicarse con los dioses, de buscar protección, o era una representación de su propia naturaleza? Mientras viajamos por este mar de preguntas, es difícil ignorar cómo la ciencia a veces opaca las voces de quienes vivieron estas experiencias. Las inscripciones en las rocas, en ese sentido, son un recordatorio poderoso de que a menudo nuestras explicaciones pueden simplificar o disminuir la riqueza de la experiencia humana. Por lo tanto, mientras el laboratorio y el análisis detallados son fundamentales, no debemos olvidar la importancia de la narración ancestral que dan lugar a nuevos significados. En un sentido más amplio, enfrentamos una extraña paradoja: al igual que el mismo análisis científico ha creado un abismo entre el presente y el pasado, también nos ofrece un camino potencial hacia la reconciliación. ¿Podríamos adoptar una postura que combine la curiosidad científica con un sentido de reverencia hacia estas culturas por su sabiduría ancestral? Este enfoque podría abrir nuevos caminos en nuestra comprensión de las inscripciones de la antigüedad y permitirnos redescubrir los valores que estas tradiciones más pretéritas ofrecen al mundo contemporáneo. En esta línea de pensamiento, el renacimiento de los estudios interdisciplinarios se vislumbra como un faro en medio de la oscuridad de la ignorancia. La colaboración entre antropólogos, lingüistas, arqueólogos y artistas podría dar lugar a un nuevo lenguaje que pueda lograr lo que cada disciplina a menudo ha fallado en hacer: entender cómo estas inscripciones no solo capturan la habilidad técnica de sociedades pasadas, sino que también expresan emociones, espiritualidad y relaciones humanas. Este enfoque, ahondando en la empatía, podría ayudarnos a escuchar, quizás por primera vez, el eco de las voces grabadas en esas rocas, que anhelan ser escuchadas. Como este viaje se acerca a su fin, es vital recordar que la comprensión de estas inscripciones no es simplemente un ejercicio académico, es una invitación a abrazar el misterio de la existencia humana. La historia nos habla a través de estos textos escurridizos, y si podemos permitirnos perder el miedo a lo desconocido, podemos estar a punto de desbloquear un entendimiento más complejo no solo de nuestro pasado, sino también de nuestro presente y futuro. Las rocas y sus escritas son testigos de nuestra travesía. Nos piden que conectemos no solo con lo que han capturado, sino con lo que nos recuerda, nuestra búsqueda innata de significados, de relatos. Cuando nosotros miramos sus inscripciones, lo que realmente deberíamos buscar no son respuestas simples, sino los ecos de nuestra humanidad. Reconocer que el cambio, la adaptabilidad y la conexión son elementos que han configurado nuestra historia es esencial para navegar la complejidad de nuestro mundo actual. Imagina por un momento que estas rocas y sus inscripciones no son solo objetos sobre la tierra, sino aliados en nuestra búsqueda de conocimiento. Tal vez el verdadero propósito de estas antiguas escrituras es ayudarnos a recordar de dónde venimos y quiénes somos. Cada inscripción, cada símbolo, cada línea grabada nos desafía a no solo mirar hacia el pasado, sino a plantear preguntas sobre el futuro que queremos construir. Así es como llegamos a la conclusión de esta segunda parte, donde considero que el verdadero viaje quizás no radique en el intento de traducir, analizar o comprender en el sentido tradicional. Tal vez el viaje más profundo y significativo sea el que nos lleve a escuchar, a respetar y a honrar los relatos que estas rocas han atesorado. Las inscripciones ancestrales son más que una serie de símbolos, son un llamado a la conexión, un recordatorio de que la esencia de la humanidad se puede encontrar más allá de nuestras diferencias, en la intersección de nuestras historias, experiencias compartidas y nuestras emociones inefables. Finalmente, ¿estás listo para responder a este llamado? ¿Estás preparado para dejar que estas antiguas voces guíen tus pasos hacia una comprensión más profunda de la historia y la humanidad? La próxima vez que te encuentres con una roca marcada, permítete pausar y escuchar. ¿Quién sabe qué sabiduría guarda en sus versos silenciosos, esperando ser descubierta por aquellos que tienen el corazón abierto?